Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo andan? Esperamos un poquito, que son muy pocos. Hola, Rocío, ¿qué tal? Bueno, parece que no se va a conectar nadie. Eh, a ver, dos preguntas. Con respecto a lo que estábamos viendo el viernes pasado de estrategia de procesos. ¿Me recuerdan hasta dónde habíamos llegado? El viernes pasado no tuvimos con Ah, perdón, el anterior. El viernes pasado tuvieron con Héctor, ¿cierto? Yo lo estaba buscando en mi... No, tenemos que terminar lo de benchmarking y empezar con estrategia de proceso. No vimos nada de estrategia de proceso, justamente. Bien, entonces vamos a buscar acá. No, está bien, ahora. ¿Seguro que no vimos nada de estrategia de procesos? No hablamos de... Profe, me parece que lo último que habíamos visto era lo del tema de seguridad. No recuerdo si vimos algo más. No sé si de control interno. que nos había mostrado la imagen de Mercado Libre, le había llegado el mail Sí, sí, para sí, pero validar me la parece... calidad, pero no recuerdo si seguimos con algo más.
Me parece que vimos eh, metodología que una parte habían visto con Héctor y fuimos, me parece, y fuimos a ver lo que era simulación, lo que era tormenta de ideas y habíamos quedado en benchmarking. ¿No se acuerdan de eso? Sí, profe, lo último que vimos fue la tormenta de ideas y íbamos a arrancar con benchmarking. Perfecto. Ok, ok. Bien. Ok. Y después de eso íbamos a hablar de estrategia de proceso. Bien. Entonces, dame un segundito que abrimos esa presentación. Bien. Sí, sí. Yo les había comentado que íbamos a arrancar viendo un video, un video de benchmarking. Bien, esa era la primera cuestión. La segunda, el viernes pasado entiendo que se quedaron un rato más de las 9, ¿verdad? Sí, ¿Hasta qué hora estuvieron más o menos? Porque me pidió Héctor que hoy repitamos igual, como para compensar el, el día de la marcha. Entonces, para coordinar con ustedes, ¿hasta qué hora me se parece, quedaron el otro día? mal recuerdo, me parece que hasta las 10. ¿Hasta Sí, las creo que 10? 10 menos 10 10 más o menos. Ok, bueno, ok. Entonces vamos a hacer algo parecido para que puedan tener la misma cantidad de tiempo y quede recuperada esa clase. Porque de esa manera también yo puedo dar los temas que teníamos previsto, ¿no? Porque al estar Héctor el viernes pasado, que era una clase que tenía prevista yo, si no, van a quedar temas sin ver. Entonces vamos a organizarnos para tratar de hacer 2 breaks, para que no se nos haga todo tan extenso, que es demasiado tedioso el Zoom de mucho tiempo. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a hacer ahora hasta 8:15 más o menos, después vamos a hacer 8:30, retomamos, hacemos unos 15 minutos ahí, 8:30 retomamos, hacemos hasta 9:15, eh, también hacemos 10-15 minutos y después le pegamos un ratito más hasta cerca de las 10. ¿Ok? Obviamente que si alguien se tiene que ir, por supuesto, está liberado, ¿no? Bueno, entonces vamos a tratar de meterle pata con esto. Nosotros habíamos hablado de la simulación, herramientas que utilizábamos para lo que es la reingeniería, ¿no? Una vez que definimos que tenemos que rearmar el proceso. La simulación, que nos permitía planificar escenarios sin tener que disponer de recursos. Habíamos hablado de la tormenta de ideas, que era otra herramienta novedosa que estimulaba la creatividad, eh, porque incorporaba personas que no estuvieran directamente relacionadas al proyecto. Y ahora la última que vamos a hablar es la de benchmarking, que implicaba comparar, ¿sí? Compararnos con otros procesos básicamente lo que voy a hacer es ir a compararme con aquellos que hacen las cosas mejor que yo, siempre con el líder, ¿no? Entonces, vamos a ver un videíto que nos va a contar cómo se puede armar un proceso de benchmarking.
Benchmarking. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Utilidad. Adaptando un concepto del diario del exportador, se puede decir que el benchmarking es el proceso continuo de medición de nuestros procesos y servicios frente a los de los competidores o a los de aquellas compañías reconocidas como los líderes, permitiendo identificar y adoptar prácticas de clase mundial. Este trabajo permite establecer cuáles son los estándares de la industria, cuáles son las ventajas competitivas de cada empresa, cuáles son las barreras de entrada y cuáles las barreras de salida. Por lo general, se realiza por parte de cada empresa o en grupos que pueden o no participar del mismo mercado objetivo, buscando siempre buenas prácticas en factores como atención, clientes, logística, imagen, manejo de proveedores, entre otros. Objetivo. Sin duda alguna, las empresas modernas deben basarse en las mejores prácticas en logística que se llevan a cabo en el mundo, lo cual lleva a la organización a pensar alcanzar los siguientes objetivos como resultado de una implementación de benchmarking, como lo dice Mora. Controlar las condiciones para ofrecer y mantener la calidad del servicio como punto clave en la generación de valor a través de la cadena de suministro. Reorganizar sus procesos de manera que le permita diseñar estrategias de competitividad global capaces de responder a la fluctuación de la demanda. Identificar los más altos estándares de excelencia para productos, servicios y procesos logísticos y realizar las mejoras pertinentes a los procesos propios. Solo así se logra alinearse con las mejores prácticas en logística de su sector. Diseñar e implementar planes de mejora que lleven la logística de la organización a un plano de ejecución de clase mundial. Utilidad. De acuerdo con la evaluación que se realice, se determina si es factible convivir con la competencia y si es necesario neutralizarla o inclusive determinar si algún competidor puede transformarse en socio a través de fusión o joint ventures o alianzas estratégicas. Por ello, es necesario incluir un benchmarking de la competencia para evaluar los competidores más importantes y aspectos claves tales como marca, descripción de producto o servicio, precios, estructura, procesos, recursos humanos, costos, tecnología, imagen, proveedores. Bueno, acá veíamos un ejemplo, mencionaba un poco qué era el benchmarking y después él lo explicaba concretamente en una operación logística, ¿no? Cómo comparar la logística que yo hago contra alguien que es líder de la empresa, ¿no? Entonces, es otra herramienta más que me va a servir y mucho cuando yo tenga que rediseñar procesos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a estar revisando los procedimientos sistemáticos, ¿sí? Perdón, vamos a hacer un procedimiento sistemático para medir procesos, servicios, productos de una determinada empresa y lo vamos a comparar con nosotros, ¿sí? Siempre vamos a buscar el mejor del mercado, el mejor de la clase o de la industria en la que yo esté, eh, digamos, radicado, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a tratar de entender? La brecha que hay entre cómo lo hago yo y cómo lo hace el otro, para tratar de ver cuáles son esas mejores prácticas que lo hacen a él alcanzar esos objetivos. Entonces, yo tengo que poner metas cuantitativas, o sea, tengo que poder cuantificar la diferencia. Tengo que decir, bueno, hay una mejora del 20%, del 10%, del 15%, para después ver cómo hago para achicar esa brecha, ¿sí? Otra manera de hacer benchmarking es lo que se llama el benchmarking interno. O sea, dentro de mi propia organización, quizás hay áreas que son mucho más eficientes, que alcanzan siempre los objetivos, que son los que tienen siempre el máximo rendimiento a la hora de, no sé, cobrar un bono, una bonificación. Lo mismo, me voy a juntar con ese área y voy a tratar de indagar cuáles son las mejores prácticas, qué cosas hacen bien para tratar de ver cómo yo las puedo emular, ¿eh? Entonces, es una manera rápida, porque no tengo que arrancar desde cero,
sino que comparo lo que hago yo con lo que hace alguien que es exitoso o mucho más exitoso que yo. Para hacer benchmarking, dijimos, nosotros vamos a estar midiendo cuáles son las mediciones o qué es lo que normalmente se suele medir. Bueno, por ejemplo, comparo el costo por unidad, cuánto le cuesta a la empresa que es líder fabricar un producto y cuánto me cuesta a mí, cuántas interrupciones del servicio en una producción hay, en el que lo hace bien y nosotros, cuánto se tarda en procesar una unidad, cuál es la tasa de retención de clientes. La tasa de retención de clientes es cuántos clientes que, por ejemplo, ingresan a una página web a consultar por un producto, compran, ¿no? Hay una relación que se llama tasa de retención. Entran 10, compran 5. Bueno, yo 5 dividido 10, hay un 50% de retención. Si son 7, hay un 70% de retención. Si son 2, hay un 20% de retención. Entonces me permite tratar de entender, che, ¿qué pasa? Que entran, miran en la página web, pero no compran. Son indicadores que me sirven a mí después para mejorar. Y hay un proceso para hacer benchmarking que está dado por 4 etapas: la planificación, el análisis, la integración y la acción. En la planificación, yo lo primero que necesito es identificar el proceso. En el video, ustedes vieron, nos explicaban cómo hacer un benchmarking en el área logística. Bueno, también puede ser el caso. Yo quiero comparar cómo hace la logística el mejor del mercado versus cómo lo hago yo. O cómo administra las finanzas, o cómo es el proceso de abastecimiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, una vez que defino cuál es el proceso sobre el cual voy a hacer benchmarking, tengo que determinar cómo voy a medir. ¿Cómo voy a medir los datos? ¿Qué datos voy a medir? En la etapa de análisis, lo que voy a determinar es, bueno, ¿cuál es la brecha que decíamos? ¿Cuál es la diferencia entre el mejor y nosotros? Para ver después cómo la achico. En lo que llamamos integración, ahí vamos a planificar cómo vamos a ir generando este proceso, cómo lo vamos a armar el proceso de benchmarking. A veces se hace abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Yo hablo con la otra empresa y le digo, mira, me interesaría conocer cómo vos haces tu proceso de abastecimiento o de logística. Muchas veces, si la empresa no es competidora mía, no va a tener ningún problema. Al contrario, se va a sentir bien que alguien quiere ver. No se trata de copiar, acuérdense, no se trata de copiar, se trata de entender cómo lo hacen para ver cómo yo puedo adaptar mis procesos. Así, a simple vista, parece que fuera, bueno, me voy a copiar. No, porque después habrá particularidades que yo probablemente no pueda usar de la misma manera que la usa la otra empresa, o viceversa. Algo que ellos hacen de una manera, yo lo puedo hacer de otra, llegando al mismo resultado. Y la última etapa es la acción, donde voy a armar grupos interdisciplinarios, personas de distintas áreas, que intervengan en ese proceso, voy a trazar un plan de acción, voy a armar tareas por equipos, implementar los planes, y voy a ir monitoreando los avances, ¿no? Y voy a ir ajustando. Bueno, a ver, entendimos que tienen automatizado el proceso de cotización de proveedores. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para nosotros automatizar el proceso de cotización de proveedores. Tendremos que definir un plan y alguien se tendrá que encargar de llevarlo adelante. Bien, y después tenemos algo que debiera haber en todas las empresas con respecto a las metodologías, que es la administración de los procesos. ¿Qué quiere decir? Que alguien se tiene que encargar de administrar todos los procesos que hay en la organización, de monitorearlos, ¿sí? Arrancamos este tema diciendo que yo siempre tenía que estar revisando los procesos. ¿Por qué? Puede haber cambios en el mercado, dijimos que si yo cambio la estrategia tenía que cambiar el proceso. Entonces alguien debería estar siempre revisando si los procesos están alineados. Y hay un trabajo que menciona que hay, por lo general, aquellas empresas que no hacen esto, cometen algunos
o todos, de estos 7 errores, que hacen que no administren los procesos. Por ejemplo, no establecer conexión con los aspectos estratégicos. ¿Qué quiere decir esto? No tener revisado mi proceso con la estrategia. Entonces yo cambio las estrategias y me olvido de cambiar los procesos. Entonces no están alineados, no hay conexión. Eso va a hacer que el proceso no sirva para lo que fue creado. No lograr que la gente participe de la manera correcta, o sea, no la capacito, no la involucro. Entonces, el proceso es ejecutado por personas y las personas no están involucradas, no va a funcionar. No dar a los equipos de diseño y analistas de procesos una idea clara de las expectativas y después responsabilizarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que trabajan en la definición de procesos tienen que tener claro para qué lo hacen, hacia dónde va la organización, porque si no van a trabajar medio a ciegas y después quizás encima los responsabilizo por no tener buenas definición de procesos, ¿sí? No sentirse satisfecho a menos que se apliquen cambios fundamentales de reingeniería. A veces los que están en el análisis de este tipo de tareas quieren sí o sí que se hagan los que son los procesos de reingeniería, ya lo vamos a ver más adelante en la segunda parte de la materia, son procesos profundos, costosos y que llevan tiempo. Y a veces todo no implica un proceso de reingeniería, ¿no? A veces simples cambios generan cambios. Pero ¿qué pasa? El que se ocupa de esto es como que se pone un poco caprichoso, ¿no? Entonces dice, bueno, todo hay que hacer proceso de reingeniería. Y no, a veces no. A veces hay que, como se suele decir, ¿no? Menos es más. No tomar en consideración el impacto en la gente. Esto quiere decir que teníamos que tener en cuenta que todas estas cosas generan un efecto de rechazo porque el cambio genera rechazo. Entonces hay que tenerlo en cuenta y hay que trabajar todo el aspecto humano. No prestar atención a la implementación, o sea, yo trabajo modificando y cambiando cosas que hay que hacer en el proceso, pero no le pongo el foco a cuando lo tenga que implementar. Y la implementación a veces es importante, es tediosa, lleva tiempo, ¿no? Y por último, no crear una infraestructura para el mejoramiento continuo de los procesos. No tener gente encargada o no tener responsables que tengan que estar mirando estos temas, ¿sí? Estos son 7 situaciones que suelen darse cuando observamos que las empresas no llevan adelante bien esta gestión. Bueno, y esta parte que estábamos viendo, seguramente la primera parte la deben haber hablado con Héctor, también está en el libro de Krajewski, de Administración de Operaciones, Procesos y Cadena de Suministro, en el capítulo específicamente número 5. Bien. Vamos ahora a avanzar. A ver, ¿dónde estáis? No, esto era lo que vimos recién. Bien, vamos ahora a hablar de la estrategia de procesos, que era lo que yo les preguntaba si algo habíamos arrancado, y evidentemente no. Entonces vamos a arrancar de cero con esto. Siguiendo después de entender que siempre tengo que estar mirando y analizando los procesos, lo que sigue es entender estratégicamente a los procesos. Dijimos que los procesos tenían que estar alineados con la organización, ¿sí? Con la estrategia de la organización. Y que por lo general, en toda la organización nosotros vamos a encontrar procesos, ¿sí? Porque decíamos que es la forma más básica de trabajar. Entonces, en las áreas de producción vamos a encontrar procesos, en las áreas de ventas vamos a encontrar procesos, en las áreas administrativas, en toda la organización. Por lo tanto, los responsables de cada departamento tienen que asegurarse de que fundamentalmente de que sus procesos
estén alineados con la estrategia, pero básicamente que en el fondo agreguen valor al cliente. ¿Sí? Si yo hago cosas que no van a ser relevantes para el cliente, eh, en definitiva no tiene sentido. ¿Mm? Porque dijimos, hoy el rol principal de la organización es satisfacer necesidades de un cliente. ¿Mm? Más que, el otro día leí una frase que decía, más que poner el foco en un producto para que lo compre el cliente, tenés que poner el foco en el cliente para ver qué tipo de producto quiere, ¿no? Parece un trabalengua, pero es la clave. ¿Mm? O yo me enfoco solamente en fabricar lo que yo creo que es mejor y después se lo muestro a un cliente, o yo me enfoco en entender lo mejor posible a mi cliente para ver después qué tipo de producto tengo que hacer para satisfacerlo. ¿Mm? De la segunda forma, yo voy a llegar mucho más asertivamente a él que de la otra. Porque si no, solo voy a estar pensando lo que yo creo que el cliente quiere. Y lo que el cliente quiere es lo que el cliente quiere, no lo que yo creo que quiere. ¿Eh? Entonces, tenemos que entender que muchos procedimientos traspasan las líneas, las fronteras de la organización. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque cuando yo, por ejemplo, habilito mi página web para que un cliente pueda entrar al catálogo de productos, pueda ver si hay stock, lo que estoy haciendo es abriendo las puertas para que ingrese a mis sistemas. Cuando yo le compro a un proveedor que me permite entrar a su página web y yo colocar una orden de compra directamente sobre su stock, lo que está haciendo ese proveedor es permitirme ingresar a sus sistemas. Entonces, estas líneas tan formales quedan difusas, ¿no? Entonces los procesos ya traspasan las fronteras de la organización. Por lo tanto, en una organización moderna o que se preste, ¿no? Y que se llame moderna, siempre vamos a tener personas que sean responsables de los procesos, como dijimos antes, pero también tiene que haber un nuevo estilo de administrar esos procesos, que tiene que ser colaborativo. ¿Mm? Entonces, todos los que están dentro de un proceso trabajan como socios, no como rivales. Esta es la diferencia de cómo se trabajaba hasta hace unos años, donde cada uno hacía lo que tenía que hacer y lo demás sería responsabilidad de otro que seguiría después que yo en las tareas. Eso ya no es más viable. Yo no puedo pensar así porque no estaría pensando en mi cliente interno, por ejemplo, ¿no? Que es el que sigue en la cadena de valor. Y en definitiva, el que se perjudica, si pensamos así, es el cliente. En cambio, si yo cada cosa que hago, la hago pensando en la persona que sigue luego, en orden, en la tarea, que es una persona de mi empresa, estoy en definitiva agregando valor a cada cosa que hago y eso, al final de la historia, se beneficia, o es quien se beneficia, es el cliente. Entonces es otra manera de ver, ¿no? Entonces hoy hablamos de procesos integrados, ¿sí? Procesos integrados de negocios, o como se dice, como lo encontrarán en inglés, Business Process Management, BPM, que ya hablaremos también probablemente el viernes que viene de BPM. Si nos da el tiempo, quizás lo empezamos a hablar hoy. Entonces, tenemos que analizar a los procesos en forma estratégica, ¿sí? Y cuando decimos en forma estratégica, lo que tenemos que entender es que todo proceso implica usar recursos de la organización. ¿Para qué? Para generar algo que una persona le va a ver valor, que llamamos cliente.
Otra cuestión a tener en cuenta es que ningún servicio va a poder ser prestado, ni ningún producto va a poder ser fabricado si no define un proceso para eso. Y a su vez, ningún proceso tiene razón de existir si no hay un servicio o producto. ¿Para qué genero yo un proceso si no hay atrás o en el final de la historia un proceso que voy a generar o un producto que voy a fabricar? Entonces, vamos a ver que hay dos cuestiones importantísimas en la estrategia de proceso. Decidir cómo proporcionar un servicio o fabricar un producto. Y otra cuestión no menor hoy, que está súper de moda, no porque sea de moda, sino porque ya es inviable trabajar sin esta mirada, que es el impacto en el medio ambiente que mis acciones como empresa generan. Entonces, cuando yo defina mi estrategia de procesos, no puedo dejar de mirar el impacto que ese proceso va a tener o puede llegar a tener en el medio ambiente. Es una cuestión que yo tengo que tener en cuenta, que tengo que considerar. Dicho esto, vamos a ver que hay tres principios fundamentales que tienen que ver con las decisiones que yo voy a tomar en cuanto a la estrategia de proceso. El primero dice que la clave de cualquier decisión exitosa que yo tome sobre los procesos va a tener que ver con cuáles opciones yo voy a elegir para una determinada situación y, y cuán bien funcionan en conjunto. ¿Sí? Entonces, lo que dice es, el proceso más eficaz es aquel cuyas características principales concuerdan y tienen un buen ajuste estratégico. ¿Mm? Entonces, el primer principio tiene que ver con el uso adecuado de los recursos, básicamente eso sería, ¿no? Elegir los recursos adecuados y combinarlos adecuadamente. El segundo principio dice que los procesos individuales son la parte más básica de un proceso y que después crean toda la cadena de valor de la empresa. Y que este efecto acumulado de pasos individuales termina generando satisfacción al cliente y una ventaja competitiva. Entonces, lo que tenemos que entender fundamentalmente es que todo empieza por el proceso individual. ¿Eh? Cuanto mejor haga yo individualmente mi tarea, más voy a beneficiar, si todos lo entendemos así, los que formamos parte de esa cadena de valor, terminamos, la suma de esos procesos individuales terminan beneficiando a un cliente. Y el último dice que ya sea que los procesos que vayan a intervenir en esa cadena de valor se ejecuten internamente, o sea, en la empresa, o por proveedores externos, yo a veces tercerizo ciertos trabajos, no importa si lo hago yo o lo tercerizo, el responsable del proceso tiene que prestar especial atención a la relación que hay entre esos procesos. Fundamentalmente esto es lo que quiere decir, más sencillo, es que si yo hay un servicio que lo tercerizo, se lo doy a un tercero, yo no me puedo deslindar de eso. Yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes hacen una compra, supongamos, por internet, ya sea a través de una plataforma como Alibaba, Amazon, Mercado Libre, o directamente a un proveedor, ya sea Adidas, ya sea Levi's, ya sea, no sé, Jenny, de que se compran un libro.
Cualquier cosa que ustedes compren, seguramente hay alguien que se las trae a su domicilio, ¿verdad? Hay un operador logístico. Ese operador logístico nunca es, corríjanme si alguna vez le ha pasado, pero por lo general no es ni Amazon, ni Mercado Libre, es un tercero, no es ni Adidas, ni Levi's, es un tercero, que puede ser Andriani, que puede ser el Correo Argentino, que puede ser X, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa parte del proceso está tercerizada, porque la logística, ya lo vamos a ver en la segunda parte, es un proceso caro y que muchas veces es mucho más fácil para las empresas dárselo a otros que son especialistas en eso. Ahora, ¿qué les pasa a ustedes cuando reciben algo que le compraron a Adidas y o llegó una semana después o el packaging estaba roto? ¿Ustedes diferencian que fue Andriani o para ustedes es Adidas? No, no hay Ustedes van a diferencia, porque si se ¿cómo, lo perdón? compré a ellos tendrían que hacerse responsables. Obvio. Muy bien, Ramiro. A mí qué me importa quién me lo trajo. Yo le compré a Adidas y seguramente, si el flete no era gratis, si la entrega no era gratis, hasta le pagué. Y si le pagué a Adidas. Lo que Adidas hace con su proveedor de logística no es mi problema y a mí no me interesa. Bueno, esto quiere decir esto. Yo no puedo deslindarme, correrme y decir, no sé, qué sé yo se lo di a Andriani, hablar con Andriani. Probablemente me hagan hablar con Andriani, pero en el fondo siempre va a estar el proveedor original y si pasa algo, el que va a responder es el proveedor original. Si yo doy vuelta a la operación, el que me va a pagar no es Andriani, es el proveedor original. Entonces, esto quiere decir eso, que aunque parezca una obviedad, hay empresas que no lo tienen claro, ¿eh? E intentan correrse, decir, bueno, habla con, yo no tengo nada que ver. ¿Mm? Y no, porque los que mandamos somos nosotros como consumidores. ¿Eh? Lo que va a terminar pasando es que probablemente yo después no le compre más. ¿Mm? Bien, entonces vamos a ver que hay 4 decisiones principales que siempre van a estar cuando yo defina procesos. Lo primero que tengo que pensar es la estructura del proceso. ¿Qué quiere decir la estructura? ¿Cómo va a ser el diseño en relación a los recursos que yo necesite? ¿Y cómo se van a repartir los recursos entre procesos y características de estos procesos? ¿Qué forma le voy a dar? ¿Mm? La segunda, importantísima, porque dijimos, hoy yo me enfoco en satisfacer la necesidad de un cliente, es la participación del cliente en el proceso. ¿Y qué me va a decir la participación del cliente? El modo en que los clientes forman parte del proceso y cuánto participan del proceso. Ahora, en breve vamos a hablar de esto. Porque una cosa es decir si participan o no, y otra cosa es entender si participan o no y cuánto participan, si participan. ¿Eh? Hay procesos en los que el cliente no solo participa, sino es fundamental. Si no está él, no hay servicio. Ya vamos a ver ejemplos. Por lo tanto, si yo tengo que diseñar un proceso, no es lo mismo el diseño que tengo que hacer para ese proceso en otro que el cliente participa una sola vez entrando a una página web. Después tengo que pensar o opinar sobre la flexibilidad de los recursos. ¿Esto qué quiere decir? Si tengo facilidad o no para que los empleados y el equipo puedan manejar una amplia variedad de productos, niveles de producción, tareas. Básicamente, nosotros vamos a tener personas y máquinas. ¿Mm? Básicamente, a veces no tenemos máquinas, tenemos personas.
y tenemos algún otro elemento. Si lo que estoy haciendo es un proceso de servicio en lugar de fabricación. Bueno, la flexibilidad es cuán flexibles son las personas y las máquinas para atender a los cambios que el mercado me pueda proponer. Si yo no tengo mucha velocidad de respuesta, bueno, no tendré flexibilidad o seré inflexible. Si yo me puedo adaptar rápido, seré muy flexible. Y bueno, eso define. ¿Mm? Y por último, la intensidad de capital, que es cómo voy a manejar la mezcla de equipos y habilidades humanas que van a intervenir en ese proceso. ¿Mm? ¿Qué tipo de máquinas y qué tipo de capacidades humanas necesito? A mayor complejidad de lo que fabrico o lo que brindo como servicio, seguramente el equipo será de un mayor grado tecnológico y la capacitación de las personas también. ¿Mm? Entonces, si yo manejo estas 4 cuestiones, voy a poder definir los procesos con algún grado de lógica. Si no tengo en cuenta alguno de estos, esos procesos van a quedar medios truncos. ¿Mm? Bueno, entonces, lo primero que tendría que definir un gerente o un responsable de diseñar un proceso para que funcione bien es elegir qué tipo de proceso cree o entiende va a realizar mejor la tarea y va a brindar calidad, va a ser, va a ser realizado en tiempo y forma, va a ser flexible y va a tener un costo apropiado. Acuérdense que todo esto que estamos hablando tiene que ser siempre ejecutado dentro de el costo-beneficio. Y la segunda cuestión es que lo que yo tengo que entender, si voy a ser el que diseña un proceso, es que las estrategias para fabricar un bien van a ser muy distintas de las estrategias para generar un servicio. Entonces, eso es lo primero también que tendría que entender. Che, ¿estoy frente a qué? Estoy frente a un procedimiento que va a facilitar la producción de un producto o estoy frente a un procedimiento que va a facilitar la generación de un servicio. ¿Mm? Ahora vamos a hablar de ambos dos, pero en uno va a estar muy enfocado hacia las personas. Por ejemplo, cuando yo armo procesos de servicio, el foco tengo que ponerlo en las personas que van a brindar el servicio. En cambio, si yo tengo que generar procesos relacionados con la fabricación de un producto, el foco tiene que estar en la estructura fabril que voy a armar para fabricar ese producto. ¿Eh? Bien. Hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Preguntas? Bien, profe, por ahora bien. ¿Entiendes? Bueno. Bueno, entonces vamos a hacer ahora el primer break. ¿Mm? Vamos a tomarnos hasta 20:30. Aprovechen si quieren picotear algo, tomar algo. ¿Eh? Desenchúfense porque para estar hasta las 10 tenemos que estar concentrados en la maquinita, que nos va a cansar. ¿Ok? Y 20:30 nos encontramos de nuevo. Ok, profe. Bueno.